If somebody loved you so much, they died for you, wouldn't you want to know them? And if there's a better way to live, then I'm going to run to it. And I want to see your purpose and plan for my life. Open your eyes and see how good God is. Hola, bienvenidos a nuestro servicio en línea. Bienvenidos a Saddleback en español. Gracias por conectarte el día de hoy. Donde sea que estés, en tu casa, en tu hogar, con tu familia o en el trabajo, donde sea que estés, no importa. Tú ya perteneces y eres parte de esta gran familia. El día de hoy vamos a adorar juntos y vamos a escuchar un mensaje que estoy seguro te va a ayudar a crecer y acercarte más a Jesús. También vas a ver enlaces que te van a ayudar a poder ver el mensaje, notas del mensaje y una tarjeta de conexión para que tú puedas llenar tus peticiones de oración durante este servicio en línea. Así que prepara tu corazón y sigamos con el servicio el día de hoy. God of Abraham, you're the God of covenant, faithful promises. Time and time again, you have proven you do just what you say. Though the storms may come and the wind may blow, I remain steadfast. And let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. Great is your faithfulness. Great is your faithfulness. From the rising sun, come on, church, let's sing. Greatest. We sing to you, we praise your holy name. God from age to age, though the earth
to me. From the rising sun to the setting same, I'll praise your name. Great. Come on, church, we're gonna sing out one more time. If God's been good to you, if you've seen the faithfulness of God in your life, let's sing. Come on. Great is your faithful. Oh, you've never let me down, Jesus. Great is your faithfulness to me. From the rising sun, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Who you are, it's who you are. Days may be darkest, but your light is greater. Your light or away, God, you light or away. When evil is rising, you're rising higher with power to save, with power to save. You believe it? Come on, let's sing. You keep hope alive. You keep hope alive from the beginning to end. Your word never fails. So alive. Oh, Strong.
Me llamo Rick Warren y solía ser pastor de esta iglesia. Les he dicho últimamente que los amo. Les tengo una sorpresa para este fin de semana. Se trata de... Yo tengo una lista de pastores a los que respeto, quiero y admiro. Y quiero que ustedes conozcan porque me gusta que oigan a las grandes voces de la iglesia. Tengo un grupo de amigos pastores, una larga lista de personas que deseo que conozcan antes de... No me voy a retirar, sino a reasignar. Y voy a trabajar duro, pero luego les cuento. Ahora, uno de esos pastores es Joan. Joan es un increíble siervo de Dios, quien en 1983, casi al mismo tiempo que Saddleback empezó, plantó una iglesia en su cochera en Arlington, Texas. Hoy es una iglesia de las más influyentes del país. Y le dije a Dwayne que viniera aquí mientras yo seguía siendo su pastor. Y él me dijo, puedo este fin de semana, y yo celebré. Podría decirle las cosas asombrosas de Dwayne, lo que él ha hecho. Podría hablar de sus obras y libros, de los lugares en los que ha predicado. Acaba de volver de Washington y voló para estar aquí. Pero esto es lo más importante que deben saber de él. Es un hombre íntegro. Y siempre dice lo correcto, hace lo correcto y apoya lo correcto. No importa lo que otros piensen ni la presión que tenga. Él es un hombre íntegro y por eso lo respeto y quería que viniera. Pónganse de pie y reciban con aplausos a Joanne McKisson. Reciban al pastor Joanne. Que sienta el cariño. Muy bien, ahí está. Bienvenido. Te quiero mucho. Agradezco al pastor Rick Warren y a la iglesia Saddleback por invitarme a conversar con ustedes hoy y mañana, y por permitirme experimentar el poder de esta iglesia que he conocido y de la que he sacado provecho desde hace muchos años. Desde una perspectiva, he asistido por lo menos a 3 conferencias en esta iglesia a lo largo de los años. 4 veces, ahora que recuerdo, con la situación de Charlottesville. Rick Warren invitó a varios de nosotros. Pero siempre he venido a recibir. Nunca imaginé venir para dar. Y agradezco que mientras su pastor se reasigna, me tuvieran en su lista para celebrarlo, a él y a su reasignación. Gracias, Iglesia Saddleback. Quiero dirigir su atención a un versículo en Romanos 16:13. Romanos 16:13. El versículo nos dice: saluden a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que es también la mía. Hoy quiero hablar sobre cómo cruzar abismos culturales. ¿Cómo cruzar abismos culturales? En Pittsburgh, en Pensilvania, está el Three Rivers Stadium. Fue nombrado así debido a su ubicación. Fue construido en la intersección de 3 ríos, el Monongahela, el Allegheny y el río Ohio. Esa intersección se llama confluencia. Una confluencia es cuando 2 corrientes convergen o se unen en un solo sitio. Romanos 16 nos recuerda que la primera iglesia priorizaba mantener a Cristo enaltecido sobre la cultura. Yo creo que Dios ha bendecido a Saddleback
estos 43 años de una manera extraordinaria a pesar de lo que está ocurriendo en el país, es porque Rick Warren, Kay Warren y la iglesia Saddleback siempre han puesto a Cristo por encima de la cultura. ¿Pueden agradecer a Dios por tan gran fidelidad? Hoy las iglesias, y hablo de todas las partes, colocamos la cultura como superior o igual a Cristo. En lugar de formar una confluencia de varias culturas, como esta iglesia y sus campus lo hacen actualmente. En lugar de hacer que esta confluencia fluya, lo que estamos viendo es un abismo, una fisura profunda, una brecha, una enorme división. Hoy estamos viendo que las iglesias se están pareciendo a un McDonald's. Haz un clic por aquí, otro clic por allá, otro por acá, clic por todos lados. Pero es la voluntad perfecta de Dios que su pueblo sea uno, para que la iglesia convenza al mundo de la verdad de la reencarnación del Hijo de Dios. La iglesia debe estar unida. Jesús oró por sus seguidores, para que todos fueran uno, todos digan uno, uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. El sorprendente impacto de la declaración de Jesús es que si la iglesia no está unida, nuestra desunión es una gran amenaza al evangelismo mundial. Me dicen que 1 millón de personas ven los videos en Brasil, Filipinas y en todo el mundo. ¿Por qué? Porque esta iglesia siempre ha luchado por asegurarse de que los siervos de Dios sean uno. La primera iglesia puso al mundo al revés, predicando que había otro rey y que la unidad no era casualidad para su éxito. Si esta iglesia tuviera ideas equivocadas sobre la raza o sobre el género o sobre la política, si esta iglesia tuviera otra agenda, además de que Cristo es el Señor, Jesús es el Rey, de la gloria de Dios Padre, no habría 1 millón de personas viendo los servicios. Y les pido agradecer a Dios por los 43 años de bendiciones. El Dr. Tony Evans dice en su Biblia de estudio que el género, etnia y la diversidad son señalados en Romanos 16 como las características de vida y liderazgo de la Iglesia romana. En Romanos 16, Evans dice que se describe la diversidad étnica. 7 u 8 mujeres se mencionan por nombre y se comentan sus contribuciones. A menudo se pasa por alto a las mujeres en muchos ministerios, incluso en la sociedad en general. Etnia, que es un acrónimo del equipo que produjo este precursor de 30 toneladas de la computadora. 2 hombres demostraron cómo trabajaba esa computadora en 1946, con la que el ejército realizó investigaciones en la guerra, pero fueron 6 mujeres las que proporcionaron el programa para lo que se llamó por primera vez computadora, mujeres que apenas recibieron crédito, pero que contribuyeron demasiado a algo que todos usamos hoy, casi todos los días, a lo que se contó en Talentos Ocultos cuando el hombre llegó a la luna. Fueron 3 mujeres en las que se inspiró esa película. Ellas programaron el algoritmo, la tecnología, las matemáticas, la ciencia, que originó ese viaje exitoso a la luna. Pero a las mujeres que lo consiguieron no les dieron crédito. Pero Pablo habló de la iglesia en Romanos 16, en Roma, y su impacto, su influencia. Algunas de nuestras citas favoritas vienen de Romanos. Había una mujer llamada Febe que entregó el documento a la iglesia de Roma, y sin duda leyó el documento como era costumbre en ese tiempo.
e hizo preguntas sobre él. Y Pablo dijo en Romanos 16, todo lo que Febe les diga que hagan, ayúdenla a hacerlo. No agradecen por su pastor, quien afirma que las mujeres tienen un lugar de liderazgo y de servicio en la iglesia actual. Dios bendiga a Rick Warren por su postura. Robert W. Jombrick, profesor del Nuevo Testamento en el Seminario Teológico del Pacto, dice acerca de Romanos 16, y citó, el Evangelio avanza con mayor frecuencia no solo por el esfuerzo individual, sino por el trabajo y sacrificio de muchos. Representa ambos géneros, muchos orígenes, diversas clases sociales y varios lugares. ¿Acaso eso no describe Saddleback? Representa muchos orígenes, diversas clases sociales y varios lugares. El sur de California no sería igual si hace 43 años un hombre con una visión diferente no hubiera llegado, y casi me pongo una camisa hawaiana para homenajear a Rick Warren. Pero la mayoría de mis hijos del ministerio no predican en saco y corbata. Y mucha de la cultura de la iglesia se ha visto influenciada de manera positiva gracias al ministerio de esta iglesia. Esta sección de Romanos 16 es una maravillosa ilustración de la doctrina de una iglesia expresada en Roma. Es un capítulo olvidado por muchos cuando se habla de predicar y enseñar, y aún así creo que en este capítulo encontramos la llave para abrir la bóveda, para cruzar los abismos culturales de la iglesia de hoy en día. Dios los ha usado para ser los precursores que nos ayudan hoy en los abismos culturales en la iglesia. La iglesia local está en su mejor momento, cuando la diversidad del reino de Dios también se refleja en la vida y liderazgo de la iglesia de Dios. La iglesia tuvo su mejor momento en su nacimiento. Romanos 16 nos ilustra a la iglesia en su nacimiento. Si la iglesia del siglo XXI debe cruzar los abismos culturales que dividen y debilitan nuestra influencia evangélica, debemos aprender a trabajar juntos en la unidad del reino. Todos digan unidad del reino. Lo primero que quiero enfatizar en este texto, que había una conexión africana con la unidad de la iglesia en Roma. El texto dice, saluden a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que es también la mía. Entonces surge la pregunta, ¿quién era Rufo? Rufo, su madre y Pablo son los personajes que se presentan en el versículo 13. Los personajes Rufo, su madre y Pablo. Este versículo refleja el mejor ejemplo de la unidad en la iglesia. Comparado con los otros 26 versículos de Romanos 16, es la confluencia de África, Asia y Europa. Después de todo, era una epístola a los romanos, una nación europea profunda e histórica. África, Asia y Europa fluyen juntas en Romanos capítulo 16 para reflejar y edificar el reino de Dios. El reino de Dios se refleja en este capítulo y también se refleja en este capítulo. Mientras vemos un hermoso retrato de cómo el pueblo de Dios experimenta la unidad. Rufo y su madre eran cireneos, todos digan cireneos. Eran africanos, quienes probablemente habían pasado tiempo con Pablo, cuando pasó todo un año en Antioquía enseñando a un gran número de discípulos. La iglesia de Antioquía fue fundada y dirigida por hombres de Chipre, que están al sur de Europa, y de Cirene, que es Libia, en el norte de África. A Simón de Cirene en Marcos 15:21 se le identifica como el padre de Rufo. Marcos escribió su evangelio para la iglesia de Roma, y Rufo era bien conocido por ellos. La madre de Rufo había nutrido y animado a Pablo, tanto que él llama a la madre de Rufo
a la madre de este africano la llamaba mi madre también. Probablemente esta relación se cultivó durante el tiempo que Pablo pasó enseñando a los cirineos, mientras los preparaba para el liderazgo de la iglesia de Antioquía. Así como Rick Warren se comenzó a desplazar y nos ha preparado a muchos para pastorear no solo en esta nación, sino por todo el mundo. África le dio un espacio a Jesús en su cuna. África le dio un espacio a Jesús en la cruz. Un africano ayudó a Jesús con la cruz. Y los africanos le dieron un espacio a Jesús en el Pentecostés. Los egipcios y los sirineos fueron nombrados entre los que estuvieron en el Pentecostés cuando el Espíritu Santo descendió. Y gracias a Dios que como creyentes del bautismo debemos reconocer el hecho de que nos debemos detener antes de la cruz para recibir nuestra parte y después por el Pentecostés para obtener nuestro poder. No solo hubo una conexión africana en este contexto, también hubo una conexión asiática en Romanos 16:5. Pablo dice: saluden a mi amado hermano Epeneto, que fue el primer convertido a Cristo en Acaya. ¿Por qué Pablo identificó específicamente la geografía o la identidad racial de Epeneto? Dice que era de Asia, porque quería que supiéramos que es importante para la diversidad del reino de Dios y que también se reflejara en la vida de la iglesia. Desde que salí de mi auto para llegar aquí, vi a un hermano afroamericano, vi que dirigía el coro, vi a una hermana. ¿Cuántos saben que Dios quiere que todas las iglesias luzcan como el reino de Dios? Tal vez hacemos que Dios trabaje mucho el domingo en la mañana o sábado, porque si quieren derramar su espíritu en un africano debe ir, o su espíritu sobre los blancos debe ir a los suburbios, y si quieren derramar su espíritu en los hispanos o asiáticos debe ir a un lugar donde viven. Pero ¿cuántos saben que estamos reunidos en un lugar a una hora para que Dios derrame su espíritu como un pueblo para exaltar al único Señor, juntos en una misma fe y un mismo bautismo? Vemos una diversidad geográfica reflejada en Hechos 10. Cornelio, el europeo, se convirtió a Cristo en el capítulo 9. Saulo, un hombre que más tarde se cambió. Muchos hombres se convirtieron a Cristo. En el capítulo 8 vemos el eunuco etíope convertirse a Cristo. En Hechos 8 vemos que Dios usa a Felipe, quien hablaba griego y compartía el evangelio con un africano, el eunuco etíope que leía una Biblia judía mientras pasaba por una provincia romana. Dios quiere que los que conocen a Cristo compartan el evangelio con los que no conocen a Cristo para que su reino sea engrandecido y extendido, porque dice que si es exaltado en la tierra, reunirá a todos los hombres con él. Vamos a cruzar los abismos culturales de hoy en día. La iglesia debe experimentar la unidad. El mensaje de febrero de 2015 en el Seminario Teológico Bautista del Sur, hablando de la mesa de las naciones, de la Torre de Babel, la cena de las bodas del Cordero, una visión radical del evangelismo de Jesucristo. El Dr. Albert Mohler declaró: los africanos y los asiáticos podrían estar arraigados en los hijos de Cam. Luego vemos la conexión de los descendientes de Cam. Después vemos la conexión con los descendientes de Europa de Jafet. En la epístola a los romanos, a Roma la conformaban muchas culturas. Cierta iglesia tenía un africano, otra tenía un semita, y otra localizaba en el continente europeo. Se componía de muchas culturas, y no había ninguna práctica de discriminación entre ellos en los tiempos bíblicos. Ante la cruz vemos el cruce de culturas. Había simones, soldados, romanos y judíos. En Pentecostés vemos esa misma confluencia de culturas, incluso de diversidad de género.
Ya dije que en este capítulo 7 u 8 mujeres se mencionan por su liderazgo y contribuciones. Se menciona a Febe, se menciona a Priscila. Pablo dio un cargo a Priscila y a su esposo Aquila, y arriesgaron su vida por Pablo. Una mujer llamada María se mencionó en el versículo 6. Pablo dice que trabajó mucho por la iglesia de Roma. Se mencionó a Andrónico, lo llamaba, mi compañero de prisión. También a Junías en el versículo 7, entre los apóstoles. Trifosa, Trifena, Persida, mencionadas en el versículo 12. Pablo dice que han trabajado tanto para el Señor. También menciona a la madre de Rufo. Agradezco que Pablo no haya sido como muchos inmaduros de hoy en día, que ignoran el papel, las contribuciones y dones de las mujeres. No solo las empoderó para servir, también las reconoció por su servicio, y por eso demos gracias a Dios por las mujeres talentosas que sirven al cuerpo de Cristo hoy. Antes de terminar el día de hoy, deseo que entiendan, mientras les pregunto, ¿cómo es posible que en esta iglesia de Roma podemos ver la unión de estas culturas con diversidad étnica y de clases? Algunos que vinieron al Señor eran personas ricas, y Pablo se dirigió a los que llama miembros del hogar, de hombres que eran ricos, pero que también habían venido al conocimiento de Cristo. ¿Cómo es que hombres y mujeres, jóvenes y viejos, gente con mucho dinero, gente con poco dinero, se reunieron en un mismo lugar? En Romanos 14:17 dice, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de justicia y paz y alegría en el Espíritu Santo. Esto no pudo haber sucedido de no haber sido por el viento de Dios que sopló en la iglesia primitiva. Solos no podemos eliminar estos abismos culturales, pero todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Solos los hombres y mujeres tendremos conflictos entre sí, las generaciones también los tendrán. Las edades también los tendrán. Las clases también tienen conflictos entre sí. Pero en Cristo, ya seas hombre o mujer, todos somos uno en Cristo Jesús. Así que vemos que Jesús viene con poder. Cuando hay unidad visual, verbal y bíblica en un solo lugar, unidad visual, la puedes ver. La unidad verbal, la pronuncias, unidad bíblica, la sientes en la vida de la iglesia. Dios viene con poder cuando hay unidad. En medio de su pueblo, Él puede obrar con un poder asombroso. Cuando su pueblo está unido, sin una advertencia ni preparación profunda, de pronto ese fue el sonido del viento poderoso en el día de Pentecostés. Ese viento fue el aliento de Dios. No creo que puedas explicar a Saddleback y al pastor Rick Warren, alejados del poder de Dios, del aliento de Dios. Ese fue el viento que sopló en las fosas de Adán, el viento que sopló de la boca de Elías al cuerpo apagado del hijo de la viuda. Fue el viento del que Jesús habló cuando describió la aparición del Espíritu Santo al asombrado Nicodemo. El viento sopla donde se le indique, y nosotros oímos sus sonidos. Este viento del Espíritu Santo tiene una constitución invisible. Dios sabe que no puedes ver al Espíritu Santo. ¿Cuántos han experimentado el poder del Espíritu? Hemos sido convencidos y convertidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos lleva a glorificar a Jesús, pero el Espíritu Santo no solo tiene una constitución invisible, sino que también tiene una libertad equitativa. Él tiene libertad de ir a donde quiera. Mismo viento. Crecí en la segregación, tengo 65 años. En el gran estado de Arkansas había ciertos lugares a donde nos era prohibido ir. Había una biblioteca llamada la Biblioteca para Gente de Color, el Pullen Street en Pine Bluff. Allí era donde debía ir.
Incluso nací en un hospital segregado. Podíamos ir al cine y la gente de color debía sentarse en palco porque no se nos permitía sentarnos en el piso con otra gente. Mantenían separación y división en toda la ciudad de Pine Bluff, pero me di cuenta de que mamá tendía la ropa en el patio en colgadores de ropa, así que la ropa se secaba después de lavarla. El mismo viento que soplaba al otro lado del pueblo. ¿Cuántos saben que era el mismo que soplaba en el patio de mamá? Increíble, porque el viento tiene una libertad poco equitativa, y creo que veremos el viento soplar en los días que vengan. También tiene un poder inquietante. El viento es tan fuerte que puede arrancar un árbol, puede levantar un auto y darle vuelta. Para que estos abismos culturales sean superados, y la división que vemos en nuestra nación entre generosos, razas, edades, denominaciones e incluso diferencias políticas. ¿Cuántos saben que si el Espíritu Santo se moviera sobre nosotros, seríamos como la Iglesia de Roma? Porque el Espíritu Santo tiene el poder de tocar a Pablo y reconocer al griego Rufos, elegido en el Señor, una figura fenomenal, extraordinario, su madre que también me nutrió, quien pudo haber tenido algún nivel de autoridad que Pablo le permitió acercarse a ella, como una relación maternal, cierto nivel de mentoría. Se necesitó que lo hiciera el Espíritu Santo. Mientras regreso a mi lugar me siento tan emocionado, y hoy estoy aquí para decirte que el mismo viento que sopló en la iglesia de Roma y en el día de Pentecostés fue de nuevo el mismo viento que quiere soplar sobre las iglesias de América. Y por la palabra en Hechos 2:17, Lucas escribió que Dios dijo, sucederá, que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, género negro, blanco, asiático, hispano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Veremos que la iglesia se movilizará en los años venideros para romper estos abismos culturales de manera nunca vistas en la historia americana. Y así como Dios usó la iglesia de Saddleback y a Rick Warren para llevar un cambio de paradigma a las iglesias en América, nuestras iglesias han sido impactadas con una vida y una iglesia con propósito. A veces presento mis mensajes de la forma en que aprendí aquí en las conferencias. Esta iglesia ha hecho una diferencia en el mundo y en los días venideros. Oro mientras Rick no renuncia o retira, sino que se reasigna para que Dios lo use, para discipular a nuestras iglesias, para que se parezcan a la iglesia en Roma. Dios los bendiga hoy. Gracias por este día. Dios los bendiga. Gracias. Pongámonos de pie. Quiero hacer una pequeña oración, porque no es por la fuerza, ni por el músculo, ni siquiera por el dinero, ni por la fuerza militar. No es por poder político ni económico, ni siquiera por poder intelectual, sino por mi espíritu, dice el Señor, Dios de los ejércitos. ¿Quiénes en verdad queremos ver un mover de Dios en la iglesia de América, en las iglesias creyentes en la Biblia nacidas de nuevo de esta nación? Saddleback, ustedes no solo impactaron al condado de Orange, impactaron al mundo. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer otra vez? ¿Cuántos? Rick Warren no recuerda esto, pero me invitó una noche
Me avisó 2 días antes. Siempre me avisa 2 o 3 días antes. Sí, lo sé, no creemos en avisos largos. A Charlottesville, y convocó a 20 o 30 pastores. Un pastor me llamó y me dijo, ¿vas a ir? Y le dije, sí quiero. Y me dijo, ¿puedes tomar mi avión privado? Increíble. Vine y vi el programa de Guardadores de Promesas. Eso rompió algunas barreras denominacionales y raciales. Pero lo que no había visto eran iglesias de este tamaño, del tamaño de un estadio. Creo que necesitamos ver un mover de Dios donde todos cantamos los mismos himnos y leemos las mismas escrituras. ¿Por qué estamos tan divididos? Si hay un hombre en este país, por eso fue a predicar al homenaje de Martin Luther King a una iglesia bautista hace unos años. Si un hombre en este país puede ayudar a liderar el cambio para romper barreras raciales que hay hoy en la iglesia. ¿Cuántos saben que la mano de Dios está sobre Rick Warren? Que Dios te use, amigo. En la reubicación, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia en su nacimiento fue la iglesia en su mejor momento. Es hermoso, me robaste esa frase. La iglesia en su nacimiento fue la iglesia en su mejor momento. Señor, ayúdanos a ser como la iglesia en sus inicios. Usarías a este hombre, a esta iglesia, ahora reubicados, para romper esas barreras raciales y la misoginia. En el nombre de Jesús oramos, amén. Gracias por conectarte el día de hoy. Espero que el mensaje y el tiempo de adoración te hayan ayudado a conectarte más con Jesús. Y si todavía no lo has hecho, puedes llenar la tarjeta de conexión. El enlace está debajo de este video. Ahí puedes poner tus peticiones de oración, también poner maneras donde tú te puedes conectar con nosotros. Y si tú vives cerca del condado de Orange, tenemos servicios presenciales cada domingo a las 9 a.m. y 11 a.m. Tenemos programas de niños y de jóvenes y nos encantaría recibirte cada domingo. Pero si no lo eres, no te preocupes. Cada domingo a las 11 a.m. tenemos este servicio en línea. Familia, que Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo. Presence is from earth to sky, the vibrance of your joy